La Segunda Guerra Mundial, librada entre 1939 y 1945, fue uno de los conflictos más devastadores en la historia de la humanidad. Sus consecuencias no solo cambiaron el panorama político y económico del mundo, sino que dejaron cicatrices profundas en millones de personas. Una de las naciones más afectadas durante este periodo fue Japón, con los intensos bombardeos sobre sus ciudades y la desesperación de su población civil. En este contexto surge La tumba de las luciérnagas, Hotaru no Haka, una obra maestra de la animación dirigida por Isao Takahata y producida por Estudio Ghibli en 1988, basada en la novela semi-autobiográfica de Akiyuki Nosaka. La película nos cuenta la historia de dos hermanos, Seita y Setsuko, quienes tras perder a sus padres en la guerra, luchan por sobrevivir en un Japón destruido por las bombas y marcado por la indiferencia de una sociedad agotada. La tumba de las luciérnagas no es solo una narración sobre el conflicto, sino una reflexión íntima y universal sobre las consecuencias humanas de la guerra, con una narrativa profundamente emocional. Estudio de la biología en las luciérnagas. Ciclo de vida de las luciérnagas. La primera etapa de vida de la luciérnaga es el huevecillo. En esta, las hembras depositan entre 100 a 120 huevos en las raíces de los árboles o abajo de algún tronco, por lo general en zonas húmedas. La segunda etapa es la larva. En esta etapa es cuando la luciérnaga se dedica a alimentarse de caracoles y babosas que va encontrando en su camino. Por lo general, las larvas se encuentran entre la maleza y pueden llegar a emitir un segmento de luz. A estas también se le llaman gusanos de luz. La tercera etapa es la pupa. Es la etapa en la que se preparan para pasar a su fase final. Generalmente se prepara en una cámara de lodo para después permanecer en el centro de esta. Y la última etapa es la de adulto. En esta etapa alcanzan su madurez sexual y se dan a la tarea de buscar pareja para aparearse. Un dato interesante sobre esta etapa es que la luciérnaga ya no come nada, simplemente se dedica a buscar pareja para aparearse. Desgraciadamente, después de aparearse, el macho muere y la hembra pone los huevecillos y después también muere. El promedio de vida de las luciérnagas es de 61 días. Bioluminiscencia. Las luciérnagas tienen órganos lumínicos especiales situados bajo el abdomen. Cuando absorben oxígeno, este se combina dentro de las células especiales con una sustancia llamada luciferina y reacciona produciendo luz sin apenas generar calor. ¿Cuál es el papel que juega en el ecosistema las luciérnagas? Como insectos nocturnos, las luciérnagas contribuyen a la polinización de plantas y al control de poblaciones de insectos, desempeñando así un papel fundamental en la salud y la diversidad de la flora y fauna locales. Además, su presencia en los entornos naturales indica la calidad del hábitat y la biodiversidad del área, lo que hace de las luciérnagas un indicador importante del estado de los ecosistemas. Efectos de la guerra en la salud humana. Efectos que causó la Segunda Guerra Mundial a nivel de salud en estos personajes. Seita, el hermano mayor, sufre un deterioro físico significativo a medida que avanza la historia. Al principio, él es relativamente saludable, pero la privación de alimentos y el estrés emocional derivado de la pérdida de su madre y las dificultades para cuidar de Setsuko afectan su bienestar. Su salud se ve comprometida por la desnutrición y el agotamiento, lo que finalmente contribuye a su muerte prematura. Setsuko, la hermana menor, es especialmente vulnerable a los efectos físicos de la guerra. A lo largo de la película, sufre de desnutrición severa debido a la falta de alimentos. Su salud se deteriora notablemente, se muestra débil y enferma, lo que culmina en su trágica muerte. Setsuko representa el impacto más directo y doloroso de la guerra en los niños, quienes son los más afectados en situaciones de crisis. La madre de Seita y Setsuko es una víctima directa del conflicto. Su salud física se deteriora rápidamente después del bombardeo que destruye su hogar y causa su herida. La falta de atención médica adecuada y el estrés emocional que experimenta
durante la guerra contribuyen a su muerte. Mapa de la guerra. A continuación les voy a presentar el mapa de Japón indicando año y día de los bombardeos. El primer bombardeo sería el de Tokio, que fue el 18 de abril de 1942. Primer ataque aéreo de Estados Unidos en Japón, con bombardeos lanzados de portaaviones, aunque causaron daños limitados, tuvieron un gran impacto psicológico. El segundo bombardeo sería el de Nagoya, que fue el 18 de marzo de 1945. Ataques con bombas incendiarias que destruyeron gran parte de la ciudad. El tercer bombardeo sería el de Osaka, que fue el 13 de marzo de 1945. Más de 300 bombardeos atacaron Osaka, destruyendo el centro urbano y causando miles de muertes. El cuarto bombardeo fue el de Yokohama, el 29 de mayo de 1945. Bombardeo incendiario masivo que destruyó el 42% de la ciudad y dejó decenas de miles de muertos. Bombardeo de Tokio, Operación Meeting House. Fue el 9 y 10 de marzo de 1945, el ataque más letal de la guerra, con más de 100.000 muertos en una sola noche y el 50% de la ciudad destruida por incendios. El bombardeo de Hiroshima fue una bomba atómica el 6 de agosto de 1945. La bomba Little Boy mató instantáneamente a decenas de miles de personas y dejó efectos de radiación devastadores. El bombardeo de Nagasaki, bomba atómica, 9 de agosto de 1945. La bomba Fat Man destruyó gran parte de la ciudad y causó miles de muertes inmediatas y posteriores. Impacto ambiental. Los bombardeos incendiarios que devastaron las ciudades japonesas, como el de Kobe, no solo destruyeron infraestructura, sino que afectaron gravemente el paisaje urbano y rural. En la película, esto se refleja en imágenes de ciudades quemadas, campos arrastrados y la falta de recursos básicos. El entorno se convierte en un personaje más, simbolizando la destrucción de la guerra y su impacto tanto en el medio ambiente como en los seres humanos. Contexto histórico. La tumba de luciérnagas es una obra que explora las consecuencias sociales y humanas de la guerra en Japón. Seita y Setsuko, los protagonistas, representaron a los miles de niños huérfanos que quedaron tras los bombardeos masivos. Además, la película muestra la indiferencia social y el colapso del sistema de apoyo comunitario durante este periodo crítico. Yasuaki Yamashita es un sobreviviente hibakusha de la bomba atómica de Nagasaki, lanzada el 9 de agosto de 1945. Tenía 6 años en ese momento y estaba a unos 2,5 kilómetros del epicentro. Recuerda una explosión repentina, el cielo oscureciéndose y el caos que siguió. Aunque sobrevivió con heridas leves, enfrentó los efectos de la radiación a lo largo de su vida, incluyendo problemas de salud. La tragedia no termina en el momento de la explosión, dura años, repite, puede ser generaciones seguir sufriendo de la consecuencia de esta tragedia. Por eso nosotros sentimos muy importante, aunque sufrimos muchos, estar contando la historia, porque la memoria repite. ¿A usted cómo le gustaría que fuera recordado? Sucedió en Hiroshima y Nagasaki. Ay, como Truman dice, eso es un carajo, nada más allá. No, pensaron, bueno, ahí lo tiramos la bomba y lo ganamos la guerra, que salvamos mucha gente. Pero están sufriendo todavía los sobrevivientes, mentalmente, físicamente, psicológicamente. Más importante que la gente conozca, que sepa que la gente que no tuvo esa experiencia de la tragedia discriminó sobrevivientes. Por esa discriminación, muchos salieron de la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. Muchos se suicidaron. La tragedia sigue, va a seguir si se olvida. Recordar 6 y 9 de agosto de 1945. Yoshiko Kajimoto, sobreviviente hibakusha de Hiroshima. Tenía 14 años cuando la bomba atómica fue lanzada el 6 de agosto de 1945. Trabajaba en una fábrica cerca del epicentro cuando la explosión la lanzó al suelo. Recuerda el calor abrasador,
el cielo oscuro y a personas gravemente heridas tratando de escapar entre los escombros. A lo largo de su vida sufrió los efectos físicos y emocionales de la radiación. Kajimoto dedicó sus años posteriores a contar su historia en foros internacionales, advirtiendo sobre los horrores de las armas nucleares y abogando por la paz mundial. La tumba de las luciérnagas. La tumba de las luciérnagas es una película que narra la desgarradora historia de dos hermanos, Seita y Setsuko, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en Japón. A través de su viaje, la obra explora temas profundos como la guerra, la pérdida, la resiliencia y el amor fraternal. Este análisis se centrará en los personajes principales, sus evoluciones y las lecciones que se pueden extraer de sus experiencias. Personajes principales. Setsuko. Setsuko representa la inocencia infantil. Su alegría inicial se transformará en tristeza a medida que enfrenta la dura realidad de la guerra. Seita. Seita es un joven valiente, pero también orgulloso y terco. Su deseo de proteger a su hermana lo lleva a tomar decisiones impulsivas. Temas principales. La guerra y sus efectos. La devastación física y emocional que transforma vidas, rompiendo vínculos y destruyendo la esperanza. Hermandad y resiliencia. La conexión entre Seita y Setsuko como un refugio emocional, aunque insuficiente. Inocencia perdida. La transición de Setsuko desde la alegría infantil hasta el agotamiento provocado por la guerra. Conflictos internos y decisiones. Seita enfrenta conflictos como su orgullo y la responsabilidad hacia Setsuko, lo que lo lleva a rechazar ayuda y tomar decisiones que agravan su situación. La relación entre los hermanos, aunque fuerte, también se ve tensada por las circunstancias, mostrando cómo la guerra afecta incluso a los lazos más profundos. Escenario principal, lugar y contexto del episodio. Este episodio se trata de los pobres ciudadanos, específicamente un grupo de 3 hibakusha, y sus sentimientos al ver su hogar destruido por los bombardeos. La tristeza, frustración y dolor que recorrió sus cuerpos al ver a los heridos y a los muertos. Nunca van a olvidar ese día. Un hibakusha es una persona que sobrevivió a las bombas atómicas que cayeron sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Conflicto. ¿Qué problema enfrentan los personajes? Enfrentan el dolor después del hecho de que las bombas atómicas que destruyeron su hogar y los dejaron heridos físicamente. Resolución. ¿Cómo concluye la historia? Esta historia concluye en que la familia queda sin hogar debido a la guerra y nos muestra las grandes consecuencias que dejó este suceso. La doctrina social de la Iglesia es una guía ética que busca responder a los desafíos sociales y políticos de cada época, abordando temas como economía, política y derechos humanos. A lo largo de su desarrollo, encíclicas como Rerum Novarum y Centesimus Annus han defendido derechos laborales y la propiedad privada, pero se puede cuestionar si han sido suficientemente proactivas frente a las desigualdades sistemáticas. El Concilio Vaticano II marcó un esfuerzo por modernizar la Iglesia, abordando la liturgia, el ecumenismo y el papel de los laicos. Documentos como Gaudium et Spes reflejan un intento de acercarse a los problemas actuales, aunque su implementación concreta sigue siendo un desafío. La doctrina social de la Iglesia tiene un valor como brújula ética. Enfrenta el reto de adaptarse a problemáticas contemporáneas como el cambio climático, las desigualdades de género y los derechos de las minorías. Su efectividad depende no solo de los líderes eclesiásticos, sino también de los fieles, quienes deben transformar estos principios en acciones reales para evitar que queden solo en palabras. El bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki ha sido un tema ético complejo que se puede analizar desde dos perspectivas principales: el utilitarismo y el deontologismo. Desde el utilitarismo, que busca maximizar el bienestar general, algunos defienden el bombardeo argumentando que al terminar la guerra, rápidamente se salvaron más vidas que si la guerra hubiera continuado. Sin embargo, esta justificación se cuestiona por las graves consecuencias humanas y ambientales que causó, como la muerte de cientos de miles de civiles y los efectos de la radiación a largo plazo. Por otro lado, el deontologismo se centra en el respeto a las reglas y derechos morales. Rechazaría el bombardeo. Esta teoría sostiene que independientemente de las consecuencias, el acto de matar a civiles inocentes con un arma de destrucción masiva es moralmente inaceptable. Ambas perspectivas presentan conflictos. El utilitarismo intenta justificar el bombardeo por el fin de la guerra, pero ignora el sufrimiento humano que causó.
El deontologismo, en cambio, subraya el derecho a la vida, sugiriendo que la moralidad no debe sacrificarse, incluso por el bien de la paz. En resumen, aunque el bombardeo podría ser defendido desde el punto de vista utilitarista, los dilemas éticos que plantea el deontologismo sugieren que haya límites en los que se puedan justificar, aunque sea para lograr el bien mayor. En Japón, los ritos funerarios están profundamente marcados por el budismo y el sintoísmo, y han sido una forma de honrar a los difuntos y fortalecer los lazos familiares. Aunque la secularización ha hecho que estos rituales sean más individualistas, la cremación se ha vuelto común por razones prácticas, y las urnas a menudo se personalizan. Sin embargo, las ceremonias como el funeral, con oraciones de monjes budistas, y el velatorio siguen siendo momentos clave para la reflexión familiar. Tradición como el Obon, cuando las familias visitan las tumbas para honrar a los ancestros, refuerzan el sentido de continuidad y comunidad, manteniendo viva la conexión con los que se han ido.